Bueno, familia, entonces vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 6. Vamos a leer los versículos 46 al 49. La enseñanza del día de hoy tiene como título Cimentados sobre la roca. Entonces vamos a leer Lucas 6, versículos 46 hasta el 49. Dice como título, edificar sobre un cimiento sólido. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbarán en un montón de escombros. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Sí, aquí habla nuevamente de la falsa religiosidad. Pensar que simplemente porque hablamos que el Señor te bendice, o simplemente porque creemos en Dios. A su manera. Creemos a nuestra propia manera en Dios, entonces creemos que eso nos hace dignos delante de la presencia del Señor, pero acá nos está diciendo que si no hacemos su voluntad, pues, ¿por qué le decimos Señor? Dice que todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, y empieza a compararlo, ¿no? Entonces está diciendo que las personas que escuchamos las palabras de Dios, que escuchamos la voluntad de Dios a través de la Biblia, a través de su palabra, y las hacemos, el Señor nos compara con lo quien dice acá, semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. O sea, una persona que construyó sobre fundamentos, sobre roca, hizo unos fundamentos sólidos, profundizó en la tierra, cavó hondo, profundizó y construyó unos cimientos. Dice que ese tipo de personas son las personas que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, la empiezan a ejecutar, ¿sí? Empiezan a vivir una vida conforme a como Dios quiere que la vivamos. Y dice, y cuando vino una inundación, aquí no dice que de pronto viene o de pronto no viene, dice cuando vino una inundación, o sea, van a venir inundaciones, van a venir dificultades, van a venir tropiezos, van a venir tribulaciones, van a venir circunstancias difíciles. Y dice, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, somos ese tipo de personas que construimos sobre fundamentos, sobre roca sólida. Tenemos fundamentos sólidos que cuando viene el problema no nos derrumba, cuando viene la enfermedad no nos mata, cuando viene la escasez no nos hace mendigar, sino que tenemos un fundamento sólido que es la palabra de Dios, y en obediencia a Dios nosotros podemos resistir la tempestad, podemos resistir esas circunstancias que se presentan, esa dificultad que viene. Mas el que oyó y no hizo, o sea, hay personas que oyen la palabra de Dios, pero no la obedecen. Hay personas que dicen que creen en Dios, pero no le creen a Dios, no obedecen su palabra, no creen lo que la palabra de Dios dice. Entonces este tipo de personas, los que oyen la palabra y no la hacen, dice que son semejantes al hombre que edifica su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces son personas, no me pone a pensar, pero ¿por qué alguien construiría una casa sin crearle cimientos? Pues porque es más fácil, porque es más rápido, entonces porque es más cómodo. Sí, una persona que no quiere ahondar en la palabra de Dios, que no quiere profundizar mucho, que simplemente quiere, pues sí, decir amén, como ese dicho que dicen que decir amén no es rezar, pero algo sirve, sí, algo alivia.
Entonces como que hay como medio untarse, pero no profundizar, porque para qué desgastarnos, para qué cambiar nuestro estilo de vida, no queremos dejar de hacer las cosas que nos gustan, porque pues nos gustan las cosas que no le agradan a Dios, entonces ¿para qué las vamos a dejar de hacer, no? Entonces son este tipo de personas que este mismo pasaje en Marcos los llaman los insensatos, ¿sí? O los necios, personas insensatas, carentes de sabiduría, por lo menos de la sabiduría que proviene de lo alto, de la sabiduría de Dios, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué no cavaría las simientes? ¿Por qué no puso bases, fundamentos? ¿Por qué no cavó profundo? Seguramente no pensó, no creyó que fuera a venir el río, que el río se fuera a crecer, ¿no? Porque si aquí está hablando de que viene el río, quiere decir que estaban construyendo cerca al río, estaban construyendo en el cauce del río. Así estamos nosotros, estamos en el cauce del río, estamos cerca a los problemas, estamos en el mundo, dijo Jesús, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, estamos cerca al río, pero cuando nosotros creemos al Señor y hacemos su voluntad, estamos construyendo cerca al río, pero con cimientos profundos, ¿sí? Hasta que llegan a la roca. Pero estas personas construyen sobre arena, sin fundamento, ¿sí? Y viene el río y devasta esa casa. Entonces estas personas no creyeron que iba a venir al río. Y cuando uno no le cree a Dios, empieza a tener problemas. Y vamos a ver algunos ejemplos de personas que en la Biblia no le creyeron a Dios y tuvieron consecuencias. Entonces vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 17. Génesis 2, 17. Vamos a leer Génesis 2, 17. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces aquí está el Señor advirtiéndoles a Adán y Eva que no deberían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hacen, ciertamente morirán. Y bueno, y todos sabemos qué pasó con Adán y Eva, ¿no? Sí. No le creyeron a Dios, lo desobedecieron y ciertamente murieron, pero no en el cuerpo, sino en el espíritu. Sí, se desconectaron de la presencia de Dios, dejaron de tener comunión con Dios y ese espíritu fue muriendo y fue muriendo y fue muriendo hasta que la carne también fue muriendo. Entonces esa es la consecuencia de no creerle a Dios. No creerle a Dios trae consecuencias, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo en Lucas 6 dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacen lo que yo digo? Hay que obedecer al Señor porque trae consecuencias. Miremos otra consecuencia de no obedecer. ¿A quién más le pasó? Miremos en Génesis 4:7. Génesis capítulo 4, versículo 7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominar y ser su amo. ¿Le estaba advirtiendo a quién? A Caín. Le estaba advirtiendo que si no cambiaba su conducta, el peligro se estaba avecinando, se estaba acercando. Jesús vio las intenciones del corazón de Caín, que tenía envidia por su hermano Abel. Y Dios le advirtió, le dijo, tienes que cambiar eso, haz las cosas buenas y serás exaltado. Pero Caín no obedeció, no le creyó a Dios. ¿Y en qué terminó eso? En muerte. En muerte. Caín mató a su hermano y luego fue expulsado y bueno, ya sabemos todo lo que pasó ahí, lo maldijo Dios, bueno, sabemos las consecuencias de eso. Entonces, cuando no le creemos a Dios y no hacemos su voluntad, pues hay consecuencias. Ahora vamos a ver otro ejemplo, Génesis 19:17. Génesis 19:17. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas y serán destruidos. Dice ahí, no mires atrás, no mires tras de ti. Este pasaje corresponde al momento en que los ángeles fueron a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra.
cuando los ángeles fueron allá a sacar a Lot, y lo sacaron con su esposa y con sus hijas, y les advirtieron esto, no miren atrás, ¿cierto? Y mire lo que pasó con eso. Miremos, ahora vamos al versículo 26. Génesis 19, 26, yo lo leo, dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces, la mujer de Lot no creyó y desobedeció, y mire lo que le pasó, se convirtió en una estatua de sal, ¿sí? Este es otro ejemplo de por qué debemos creerle a Dios y obedecer a Dios, porque cuando no lo hacemos trae consecuencias, y las consecuencias son funestas. Ahora vamos a ir al libro de Números, el capítulo 14, el versículo 11. Números 14, vamos al 11. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aun después de todas las señales milagrosas que les hice entre ellos. Aquí está el pueblo de Israel. Después de que Dios los sacó a través de Moisés, los sacó de Egipto haciendo una gran cantidad de señales y prodigios, de que abrió el mar rojo y ellos pudieron caminar por en medio del mar cuando se había secado, ¿sí? Y cómo acabó con el ejército egipcio, cómo los resguardó y pudo salir de allá. Y acá los había llevado a la puerta de la tierra prometida. Había mandado a los espías para que fueran y reconocieran el terreno, y de los 2 espías que mandó, 10 llegaron con un parte negativo diciendo que esa era tierra de gigantes, que ellos se veían a sí mismos como langostas, que mejor dicho, que no podían hacer nada contra ellos. Solamente 2 dijeron: no, Dios es fuerte y Dios está con nosotros, Él nos puede sacar. Pero el pueblo le creyó a los 10 que dieron esos partes negativos, y empezaron a renegar de Dios, y empezaron a renegar de Moisés, y dijeron: mejor hubiéramos muerto en Egipto, y qué hacemos acá, y construyamos y busquemos a alguien que nos dirija y volvamos a Egipto. Y Dios dijo: no, pero ¿qué es esto? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Ahí Moisés intercede por el pueblo, le dice: Señor, bueno, intercede por él, y Moisés, mira lo que le responde el Señor entonces en el versículo 20. Miremos el versículo 20 que dice. Vamos a leer del 20 hasta el 23. Entonces el Señor le dijo: los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado rehusado escuchar mi voz, Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Entonces, ¿qué pasó? Dios perdonó al pueblo, pero los sentenció a que no entraran a la tierra prometida. ¿Sí? Gracias a que Moisés intercedió por ellos, entonces dijo: bueno, no los destruiré, pero ciertamente ninguno de estos va a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel tuvo que durar 40 años vagando por el desierto, por no creerle a Dios, por no hacer su voluntad, por no hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos ejemplos bien drásticos, y la Biblia está llena de ejemplos de personas que no hicieron su voluntad y de personas que sí hicieron la voluntad, como nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de su Padre. Aún cuando oró en el huerto de Getsemaní, Él dijo: Señor, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo que le esperaba, Él iba a estar separado de la presencia de Dios, pero Él estaba dispuesto a hacer eso con tal de hacer la voluntad de Dios. Sí, esa es la actitud correcta, porque cuando decidimos no hacer la voluntad del Señor, nos convertimos en esos hombres semejantes, esos hombres necios, esos hombres imprudentes, del cual habla el Señor Jesucristo en el pasaje con el que iniciamos la enseñanza. Ahora vamos a Proverbios capítulo 1, el versículo 7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor al Señor es creerle al Señor, es creerle a Dios y obedecer a Dios.
Ese es el temor reverente, ¿sí? Y los que temen al Señor, pues es el principio de la sabiduría. Una persona que quiere adquirir sabiduría empieza por ahí, por temerle al Señor, por creerle al Señor y empezar a hacer su voluntad. Los insensatos desprecian la sabiduría, desprecian a Dios y las enseñanzas de la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a Efesios 5, 15 al 17. Vivir por el poder del Espíritu. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Amén. La Reina Valera lo dice de esta manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces ya sabemos que nos conviene más andar como sabios que como necios, ¿cierto? Sí. Y al Señor, vimos que el Señor compara al hombre sabio como el que construye su casa con cimientos sobre la roca, y el necio el que la construye sobre la arena, y luego viene el río y se la lleva. ¿Sí? Además nos dice acá, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí es importante esto, aprovechando bien el tiempo, no nos dejemos distraer con las cosas del mundo, no nos dejemos distraer con cosas que realmente no tienen importancia, no tienen valor. ¿Sí? Dice, los días son malos. ¿Será que estamos viviendo tiempos malos? Estamos viviendo tiempos difíciles. Las personas todavía están confinadas en su casa, está el riesgo todavía de esta pandemia, está el riesgo de crisis económica, hay un riesgo social, las personas que no tengan cómo poder sustentarse. Entonces, estamos en un tiempo malo, ¿sí? Son tiempos malos. El Señor dice, aprovechando bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, la voluntad del Dios. Dice que no seamos insensatos, que busquemos hacer la voluntad del Señor. El Señor es bueno, Dios es bueno, y Él quiere que todos nosotros seamos salvos. Y Él nos enseña a través de su palabra, y Él nos pone ejemplos a través de la Biblia de las consecuencias que lleva la desobediencia, y también nos trae ejemplos de la consecuencia que trae la obediencia. No cerremos nuestro corazón a Cristo, no seamos insensatos, creámosle a Dios, creamos a su palabra y hagamos su voluntad, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Amén. Oramos, Padre, Señor, para que seas tú, Señor, tocando el corazón de todos nosotros, los que estamos aquí presentes, y de los que puedan estar escuchando esta grabación, para que nosotros, Señor, adquiramos sabiduría, esa sabiduría que proviene de lo alto, y no seamos hombres insensatos, sino que construyamos nuestras casas sobre la roca, que construyamos nuestra vida con cimientos profundos sobre la roca, y esta roca es Jesucristo. La verdad absoluta, la verdad total está en Él. Te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que seamos este tipo de hombres sabios, Señor, y no estos hombres insensatos que no construyen, que no obedecen al Señor, y que construyen sus casas sobre arena, y que luego viene la tempestad y crece el río, y estas casas son destruidas, Señor. Nosotros no queremos ser destruidos. El Señor nos advierte a través de esta palabra que viene destrucción para el que no obedece su palabra, Señor. Nosotros nos sometemos a Cristo, sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, Señor, porque creemos en el Señor y le creemos al Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú estás con nosotros siempre y en todo lugar, porque tú nos llenas de tu sabiduría a través de tu palabra, tú nos permites crecer en el conocimiento que tenemos de ti, porque tú nos permites crecer a través de tu palabra también en el conocimiento de voluntad, Señor. Y anhelamos, así como lo declaró nuestro Señor Jesucristo, que nuestro alimento sea hacer la voluntad de nuestro amado Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.